Muy buenas noches, bienvenidos a Globópolis, el programa del movimiento comunero que le da voz a la ciudadanía, que te muestra lo que ocurre en los barrios, en las comunas, en la ciudad de Buenos Aires y que, no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. Horacio Rodríguez Larreta y el oficialismo porteño están muy preocupados en la ciudad de Buenos Aires, pero no precisamente preocupados por atender cuestiones que tienen que ver con el bienestar, con el interés de la ciudadanía. Siguen de remate, siguen vendiendo tierra pública, ahora nos quieren vender la Costanera Norte. Pero la ciudadanía no se quedó de brazos cruzados, marchó a Costa Salguero, Punta Carrasco, con bicicletas, carteles. Te presentamos el informe imperdible de Milcíades Peña, pero también vamos a hablar en este programa del desembarco de Teletón en Argentina, la marca registrada de la Asociación de Distrofia Muscular de Estados Unidos, que llega al país, y vamos a hablar de esto con Eduardo Joly, titular de la Fundación Rumbo, que nos va a explicar qué tendría que ver la llegada de Teletón con el posible cierre del IREP. Pero también vamos a tratar con él la situación que tiene que ver con la esterilización forzada de personas con discapacidad. Y vamos a estar con Estela Lemes, maestra rural fumigada de Entre Ríos, que cambió la historia, que cambió el agronegocio, se convirtió en ganadería, pero las escuelas rurales de Entre Ríos, gracias a la labor de Estela, en gran medida hoy tienen talleres de agroecología, viveros naturales, orgánicos, donde los alumnos, los estudiantes, siembran y cosechan sus propios alimentos. Y va a estar Florencia Martín contándonos qué labor realizan las promotoras educativas en el barrio Carlos Mujica. Y llegan, por supuesto, Rudy y Sanz con los cosacos de acá. Y vamos a contarte también, hablar de la grave situación que están atravesando las trabajadoras y trabajadores del Grupo Octubre, puntualmente Página 12. Vamos a hablar con Paula Sabatés. Todo eso y mucho más en Globópolis. Masivo es el rechazo ciudadano a la venta de tierras de Costanera Norte. El arquitecto Gustavo Cañaveral nos habla de esto y a continuación el informe de Milcíades Peña. Hola, ¿qué tal? Saludamos la muy buena movida que se hizo el domingo y en la cual pudimos ver cómo los sectores populares, las villas, las barriadas que no pueden ir de vacaciones a la costa, utilizan el Río de la Plata y Costa Salguero para su esparcimiento. Las familias el verano pasan allí, pescan, desarrollan su jornada de descanso, y es el agua y es el paisaje de ellos, de su costanera y su esparcimiento familiar. No pueden veranear en otro lugar. Allí están las villas, la Villa 31 en particular, y otros barrios. Con lo cual es muy interesante esa nota que hicimos con Urbana TV, y también ahora reforzar con otra nota que se vincula justamente con aquello del caño colector costanero, que en realidad es el proyecto final de todo esto como objetivo, que es la cañería de Costa Salguero hasta Dock Sud. Ya lo habíamos dicho, pero ahora está justamente muy confirmado que hay una licitación desde mayo de la ingeniería del proyecto. Sí, ¿sabés por qué es esta marcha? Y recién me contaron que no quieren sacar el río, no sé qué, no quieren cerrar, no sé. ¿De dónde sos? ¿De dónde vienen ustedes? De Fiorito. ¿De Fiorito? Sí. Ajá. Siempre venimos. ¿Sí? ¿Cuánto Siempre. hace? Y ahora que la pandemia hace como 4 o 5 meses que no veníamos. Ahora empezamos a venir de vuelta. ¿Viene siempre acá? Sí, siempre venimos a pescar, me encuentro.
¿De dónde es acá, del barrio? No, de Avellaneda. ¿De Avellaneda se viene para acá? Sí. ¿Cuánto va a ser? No, 2x3 vengo siempre, seguido venimos acá. ¿Venís siempre acá? Sí, de vez en cuando. ¿De dónde sos? ¿Sos del barrio? Soy de Villa Madero. ¿De Villa Madero? Sí. ¿Y se vienen desde allá hasta acá? Sí, ¿Por qué? porque es hermoso. ¿De dónde sos? De Barraca. De Barraca, desde Barraca. ¿Y por qué te venís de Barraca para acá? Y tenemos un lugar más cerca para salir, distraerse, distendirse un poco. ¿Vienen siempre acá? Venimos siempre, sí, sí. ¿De dónde son? De acá del barrio. ¿De la 31? Sí. ¿Sabés lo que está pasando con esto? ¿Por qué es la movilización? Vemos que la Reta quiere privatizar todo, pero lo acabamos de enterar también. ¿Sabés por qué es esta movilización? Estaba viendo los carteles, que parece que quieren vender la costa, algo de eso, ¿no? No sabía que tiene intención de venderlo, ya se aprobó en la legislatura una primera lectura para construir torres. No, no sabía nada. No. ¿No te enteraste que la legislatura de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para vender todo esto? Ah, ni sabía. ¿Y qué pensás? Que creo que está mal. Y la verdad que mal, porque esto es un espacio para nosotros que venimos a disfrutar los domingos, los fines de semana. Y nada, traer a los chicos y que haga eso es algo que no se debe hacer porque es nuestro. No, me gustaría que siguiera así como está, para poder venir la gente, que si la gente más, los pobres somos, ¿viste? No tenemos un lugar para poder, ojalá tuviéramos plata para ir a la costa, ahí a la Mar del Plata, su lugar así, bueno, pero venimos acá por ese tema. Es lo único que tenemos acá gratis para venir a distraernos un poco con los chicos. Siempre venimos nosotros con la familia a pasar el día acá. Lo único que tenemos para venir, cerca. No, esto tiene que ser para nosotros, para el pueblo. ¿Cómo ya lo están vendiendo todo? No, ¿y a dónde vamos a ir? No podemos ir a pescar a ningún lado. ¿Qué se pesca? Y acá, bagre, carpa, dorado. ¿Qué le dirías a Larreta? ¿Lo tenés frente a Larreta? ¿Te enteraste de esto? ¿Qué le decís? No, que no sé, mirá, te diría que, no sé, bueno, Larreta debe tener, qué sé yo, demasiado dinero el hombre para poder, él puede irse a la costanera, él puede irse a Mar del Plata, a su lugar así, capaz que, bueno, él tiene plata, pero nosotros no, y como mucha gente que está acá, vos viste, está lleno acá, vos viste. Es el único lugar que tenemos para poder disfrutar, que vos si estás cerca y no gastar mucho dinero, ¿no? Angélica Lemes es maestra rural de Entre Ríos, cercana a Gualeguaychú, sobre la costa del río Uruguay, víctima de las fumigaciones, de los agrotóxicos, de algunos empresarios ruralistas inescrupulosos, pero pudo cambiar la historia y esto nos cuenta. Estamos en comunicación con Estela Lemes, maestra de una escuela rural de Gualeguaychú. Buenas noches, Estela. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Estela. Vos sabés que venimos hablando en este programa sobre la situación que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con la situación que se está viviendo en todo el país, que tiene que ver con las fumigaciones con agrotóxicos. El trabajo que vienen desarrollando en Entre Ríos, docentes, ciudadanos, como el caso del Foro de la Ecología de Paraná. La semana pasada hablamos con Daniel Berseniasi y surgió una situación que ocurrió hace exactamente un año, cuando Daniel tenía que dar una charla en una escuela de Nueva Unión, y aparecieron dos empresarios ruralistas que amenazaron de algún modo para que esa reunión, ese encuentro, donde se iba a hablar de agrotóxicos, no se realizara. A raíz de lo que ocurrió en de las semanas pasadas, de la familia Echeverre, que estaban discutiendo una herencia, surgió el tema de la agroecología, un proyecto donde se hablaba de agroecología. Nosotros sabemos que en la provincia hay escuelas fumigadas, sabemos que vos personalmente padeciste una fumigación, que tenés problemas de salud, pero que estás haciendo una tarea muy, muy importante para cambiar esta realidad. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, sí, desde la escuela donde yo trabajo, que es una escuela rural, la número 66, Bartolito Mitre, que está en la costa del río Uruguay, en las costas del Uruguay, pertenece a Gualeguaychú. En esa escuela era un foco de
fumigaciones, porque estábamos rodeados por campos que se dedicaban a la soja. En reiteradas oportunidades fuimos fumigados. Yo vivía en la escuela, o sea que los niños se iban y yo me quedaba en la escuela con mis hijos. En muchas oportunidades fuimos fumigados. Yo hice denuncia cada vez que pasaba, pero en 2012 lo hicieron en horario escolar, entonces debía hacer una denuncia ya judicial, porque yo soy responsable de los niños mientras están en la escuela. Los gurises, como le decimos nosotros, los entrerrianos, somos responsables los maestros, entonces debemos cuidarlos, y realicé la denuncia. Pudo venir la policía a constatar que estaba el mosquito fumigando y los bidones con veneno sobre el alambrado. Perdón, aclaremos que sí, el mosquito es una especie es de la gran máquina. tractor que tiene como unos brazos con los que va tirando el agrotóxico, el agroquímico. Sí, sí, son las máquinas aplicadoras. Nosotros le llamamos mosquitos, son conocidos como mosquitos, pero sí son máquinas. En años anteriores había sido con avionetas. Ese año fue con esa máquina. Bueno, hicimos la denuncia y mandamos a la gente de la provincia, ¿no? de Medio Ambiente en ese momento. En realidad era la Secretaría de Producción, tenía cargo Medio Ambiente en ese momento, pero bueno, no obtuvimos respuesta. La verdad que en 2012 fue muy difícil y todo se tornó más difícil cuando yo descubro que tengo una enfermedad debido a la exposición de agrotóxicos. Eso mediante un análisis, determinan que tengo clorpirifosetil, que es un insecticida que se usa bastante poderoso, y luego descubro que tengo glifosato, que es un herbicida que también se usa en las plantaciones de soja. Me lo descubren y me trata la doctora Borrás en el Hospital Fernández, y luego me deriva a lo que es el lugar donde yo me trato hasta hoy, que es el CENER, un centro de rehabilitación neuronal en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, la lucha ahí comienza. Es bastante difícil porque la gente, por un lado, los papás que no quieren que denuncies porque los dueños de campo son quienes ayudan a las escuelas rurales y dejarían de hacerlo, o que sus maridos son empleados rurales, peones, y que también se pone difícil si se quedan sin trabajo. Pasás a ser la maestra loca que hace las denuncias. Los mismos dueños de campo después se quejan porque no pueden arrendarlos, porque hay alguien que denuncia, pero bueno, todo eso deriva en que deciden hace 3 años, 4, hacer ganadería. Entonces para nosotros es muy importante, porque estamos tratando de recomponer el suelo, de volver a tener, hacerlo productivo, y desde la escuela tenemos una huerta orgánica. La escuela tiene doble jornada, así que a la mañana tenemos las materias pedagógicas que cualquier escuela primaria tiene, y luego los talleres, dentro de los que hay talleres de arte y el de agroecología, que lo hacen niños desde primer grado a 6º. Todos van a la huerta, todos trabajan la tierra, todos cosechan y todos consumen lo que cosechan en el comedor escolar, lo consumen. Entonces, Esta iniciativa surgió precisamente a partir de todo lo que han padecido ustedes con las fumigaciones. Sí, porque los niños tomaron tan propia la lucha, que los dibujos eran aviones con caras feas, máquinas como monstruos. Bueno, lo tomaron tan en serio, y son el efecto multiplicador que necesitábamos, porque también llevaron esta iniciativa a sus casas, a sus familias. Por supuesto que parte de esta lucha también me compromete a contar qué es lo que
nos pasó a contar cómo lo llevamos adelante. He hecho muchas charlas, entre las que he ido al Hospital Garrahan en su momento a dictar una, y una vez me tocó ir en Gualeguay, en un colegio secundario que me invitaron un grupo de alumnos, y la gente de la Sociedad Rural de Gualeguay se presentó en la charla y se pusieron en el fondo del salón para amedrentarme, porque ellos decían que esa charla no la podía dar un maestro, la tenía que dar un ingeniero agrónomo. Entonces, me presenté en la charla y dije a los señores que estaban en el fondo, bien, los puse en evidencia de que estaban ahí para amedrentarme, y les dije que después fuera el ingeniero agrónomo y contara su versión, pero que yo estaba ahí para contar la lucha y lo que me pasaba a mí con mi enfermedad producto de estar expuesta a agrotóxicos. Tu enfermedad es una neuropatía que está afectando mucho los músculos, pero en esto que yo le pido a mi ART, a mi aseguradora de trabajo, que se haga cargo del tratamiento, y al Consejo General de Educación, descubro por un perito que me hace, porque bueno, en las causas me vieron 2 peritos médicos, y uno me hace hacer muchos estudios y determina que tengo un síndrome químico múltiple que tiene las mismas afecciones que tengo yo, los mismos síntomas. Entonces yo no sabía que lo tenía. Hoy por hoy es mi preocupación ver de qué manera tratar esta nueva enfermedad, nueva para mí porque no sabía que la tenía. La neuropatía con medicación, con rehabilitación, pero lleva su tiempo. Esto es nuevo para mí, así que esa es mi preocupación hoy. Estela, la verdad que felicitamos por la tarea que llevas adelante. Realmente necesitamos muchas Estelas, muchas docentes, muchas familias que acompañen este tipo de iniciativas. Así que la verdad que nos parece muy importante tu testimonio. Esperamos que estos señores que hoy se dedican a amedrentar o amenazar a las familias que han sido fumigadas, que entiendan que también les puede tocar a ellos. Sí, yo agradezco todo lo que hacen los medios, ¿no?, para visibilizar este problema, para que la gente sepa qué es lo que pasa, incluso para los colegas, porque en un comienzo dudaban de hacer las denuncias, porque le decían que si eran suplentes podían quedarse sin trabajo o alguna represalia. No tengan miedo, hay que denunciarlos porque es la manera de que esto se termine. Y mostrar que hay otra posibilidad, porque si no fumigás, igual producís. Lo que pasa que quizás no en los tiempos en que sí se produce con veneno, pero harías una agroecología, cosecharías alimentos sanos y no enfermarías a la gente, que eso es muy importante. Clarísimo, Estela. Te agradecemos muchísimo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y gracias a ustedes. Domingo, sol a pleno, y los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires al grito que ustedes escuchan. No se vende, la costa no se vende, es el grito atronador acá en el abrazo que se está dando en la puesta de Costa Salguera. El río es de todos, el río no está en venta, hay que ponerle freno al negociado de la inmobiliaria de la Reta.
Laura Velasco, legisladora porteña. Laura, linda movida esta, ¿no? Muy linda movida, vos sabés que hay que cuidar esto, ¿no? Del barbijo, pero la bicicleta, bueno, de distintas maneras necesitamos estar en la calle, porque acá estamos defendiendo tierras públicas, estamos defendiendo espacios verdes, son 14 hectáreas sobre las que se quiere hacer un paredón que tape la ventana al río. Se está hablando entre 4 y 8 pisos. Ahora tenemos la oportunidad en la audiencia pública del 29 de que participe mucha gente, de que se pueda frenar antes de que se vote en segunda lectura. Vengo de Plaza Almagro con todas las bicicletas. Estamos acá muy contentos por la unidad que se ha logrado para enfrentar el proyecto de privatización del río que va contra la Constitución, que va contra las leyes de la ciudad. Vivo en Juan B. Justo, en Liniers, vamos a decir. El río es nuestro, el río es de Argentina, el río es de todos los argentinos. No se puede estar... a ver, la reta es Macri, vamos a sencillarlo así, digamos. Si terreno fiscal o parque o lo que pueda vender, lo va a vender. Sus negocios inmobiliarios lo va a seguir haciendo. ¿Qué te imaginas para esta zona? Mira, me imagino parque, me imagino la posibilidad de que mucha gente de la ciudad de Buenos Aires, no solo la que vive por acá, sino otra gente de la ciudad, pueda venir al río. Estoy pensando en los pibes, en las pibas, muchas veces de los barrios populares donde no hay ni árboles, ¿no? En esta zona que cree un parque salvaje que reflorezca la flora autóctona y que sea de acceso libre, público, gratuito de todos y podamos disfrutar del río de una vez, que siempre la ciudad vive a espaldas al río. Parque verde de acceso público a toda la ciudad, que es muy necesario. Necesitamos costa, horizonte, donde poder disfrutar de espacios verdes. El porcentaje de espacio verde por habitante de la ciudad de Buenos Aires es muy bajo, 1,5 metros cuadrado. Me gustaría poder disfrutar de la costanera como hacen en Rosario, como hacen en Vicente López, y acá no podemos. En Capital Federal no se puede usar el río, no podemos disfrutar de tomar unos mates en el pasto mirando el río. ¿De qué barrio son? Caballito. Además van a pedir un préstamo al Banco Mundial para desarrollar el sistema de cloaca que estos edificios que quiere construir la Reta y compañía necesitan. Y lo vamos a pagar todos. Cloacas para los ricos, pagados por todo el país. Totalmente, de eso no se habla demasiado y sin embargo hay muchos proyectos muy interesantes, algunos de estudiantes de la facultad, digo, acá estamos muy cerquita, ¿no?, de la facultad donde se estudia urbanismo, donde se estudia, bueno, cómo pensar también ciudades que puedan tener otro diseño, que sean abiertas, y allí me parece que nosotros tenemos que ver cómo este espacio puede ser un espacio que podamos planificar. Acá está lleno de jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que son un sector etario que a nosotros nos da enorme esperanza respecto de poder transformar el tipo de ciudad que estamos pensando. Lo tenemos acá a Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad. Bueno, Johnny, impresionante la movida. El domingo pasado no pudimos estar por la lluvia y hoy sí. Sí, esta es la muestra de indignación ciudadana, lo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde la venta de la Costanera Norte es el sumum de la privatización de la ciudad. Es destinar lo que algo que debería ser de todos, un bien común, un gran parque público en la Costanera para recuperar la cultura ribereña, está siendo destinado para construir edificios. Lo que debería ser parque público está siendo destinado para construir torres. Esa es la gestión de la política urbana que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires y que la ciudadanía está cansada. La muestra de las actividades que realizamos el día de hoy con la bicicleteada, la caravana, el abrazo simbólico que acabamos de realizar es justamente para proteger la Costanera, para lograr que el proyecto que acabamos de presentar en la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, para desprivatizar la Costanera, para que el predio de Punta Carrasco y Costa Salguero se transforme en el parque público Nuestro Río. Ese es el deseo de la ciudadanía. Esperamos que la legislatura reconozca esta voluntad ciudadana. La democracia participativa no solamente es convocar audiencia pública, sino escuchar a la ciudadanía que hace más de 25 años viene luchando para que esto sea un gran espacio público verde y de acceso libre. Gracias, Johnny. Uno de los impulsores del amparo que frenó por el momento uno de los intentos
privatizadores. Sigue adelante Horacio Rodríguez Larreta, como les decimos y les contamos todos los santos días en nuestro canal. La resistencia de la ciudadanía porteña se está haciendo bien visible, cada día más fuerte. Esto es solo el primer movimiento de resistencia contra la venta de la costanera y la venta del río. Diversos son los problemas laborales que atraviesan las trabajadoras y trabajadores en los distintos medios de comunicación. Esta noche vamos a hablar puntualmente de lo que está ocurriendo en el Grupo Octubre y la situación en Página 12 que desembocó en un paro de 48 horas. Hablamos de esto con Paula Sabatés. Estamos comunicados con Paula Sabatés. Ella es integrante de Página 12, delegada. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlos? Muchas gracias por la comunicación, un gusto verte. Tanto bueno, tiempo. Sí. De veras, hacía rato que no hablábamos y ahora la novedad realmente es una situación preocupante que está ocurriendo en Página con los trabajadores y las trabajadoras que sabemos que están en este momento con una medida de fuerza. Sí, un paro de 48 horas votado en asamblea por unanimidad por el conjunto de trabajadores y trabajadoras en una asamblea virtual, obviamente como son ahora, pero de las más numerosas, entiendo que la más numerosa que tuvimos, con un nivel de hartazgo semejante que se llevó a esta medida que, como decías vos, es un paro de 48 horas, hoy miércoles y mañana jueves, digamos, ante la negativa o la falta absoluta de respuestas por parte de la empresa del Grupo Octubre a una serie de pedidos, un pliego de pedidos que elevamos hace más de 20 días y que son pedidos básicos, o sea, no estoy hablando de nada fuera de lo común, sino pedidos que hacen al pleno de nuestros derechos laborales, desde una recomposición salarial urgente, porque nuestros salarios, están muy por debajo de la canasta básica, de la línea de pobreza, hasta la recategorización de compañías que están en cualquier situación realmente contractual y pasando por un protocolo de violencia de género contra casos de violencia de género, con lo cual estamos hablando de reivindicaciones fundamentales para cualquier espacio laboral del sector público, del sector privado, en este caso del sector privado, y que no está respondiendo la empresa, ni por sí o por no, ya sabemos que la respuesta es no, pero ni siquiera nos la dan. De modo que, elevamos esta medida de fuerza, que es la continuación de una que hicimos ya la semana pasada, un paro de 24 horas, y la antesala de otro paro de 48 horas que haremos la semana próxima, si la situación sigue de esta manera. Vos estás hablando de violencia, que entiendo, violencia laboral, pero también violencia de género. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Qué está pasando? Mirá, nosotros, elaboramos, primero nos dimos la conformación de una asamblea de mujeres y géneros en el diario en 2018, elegimos delegadas de género, votamos un protocolo, primero en la asamblea de mujeres, que lo confeccionamos nosotras, digamos, y después se refrendó en la asamblea general con todos nuestros compañeros, ese protocolo que, digamos, nosotros ponemos a disposición y lo hemos utilizado en alguna oportunidad, pero que la empresa no reconoce como tal. Este es uno de nuestros pedidos y uno de los motivos por los cuales vamos al paro. Insistimos, no solo en que haya un protocolo interno para casos, sino que también que haya, capacitaciones, obviamente, para todo el personal, que haya también una licencia por violencia de género para las compañeras que tengan una situación de violencia de género en el diario o fuera, que pueda haber una licencia especial. Todo esto es parte del paquete de cosas que nos niegan y por eso, consideramos que ya es de una gravedad tan extrema que tuvimos que ir a esta medida. ¿Y ustedes tienen algún tipo de diálogo o el diálogo está cortado por completo? Me encantaría decirte que sí, pero no. La verdad que la última vez que hablamos, que pudimos, digamos, avanzar en algo parecido a una negociación, porque la verdad es que también me encantaría decirte que es una negociación, pero esto bastante unilateral, fue hace unos meses ya, y toda esta última serie de reclamos, por lo menos desde que presentamos este pliego de pedidos, no, ninguna respuesta. De hecho,
no se nos dio una reunión para presentar esas demandas, tuvimos que mandarlas por mail, por otras vías de comunicación, así que no hay diálogo, y no, me encantaría también decirte que es por el home office, pero tampoco, o sea, no es una empresa que se caracterice por el diálogo aún en tiempos de no pandemia, digamos. Mientras tanto, el diario va a seguir saliendo, página 12, y si va a seguir saliendo, ¿quién se va a hacer cargo de la redacción del mismo? Mirá, es una buena pregunta. Desde que el Grupo Octubre compró Página 12 en 2016, si no me recuerdo mal, era mayo de 2016, por primera vez en la historia del diario se empezó a implementar algo que tiene que ver con que cada medida de fuerza que hacemos al día siguiente no sale el diario. Por lo que sabemos hasta ahora, mañana jueves no hay diario y el viernes tampoco, o sea, no hay edición papel, que bueno, sigue siendo una novedad porque es algo relativamente nuevo en el esquema y en el esquema de todos los medios, porque Página 12, como los otros medios, tienen un esquema que le garantiza que aún con una medida de fuerza se puede garantizar la salida. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de parar la producción. Realmente nuestros paros tienen una adhesión total en la planta de trabajadores, pero bueno, hay cargos jerárquicos que obviamente están a disposición de garantizar la salida del diario, con lo cual la decisión de que no salga no es tanto por nuestra capacidad de frenarlo, sino una decisión netamente patronal. O sea, la decisión de que Página 12 no salga jueves y viernes es de Víctor Santamaría, es del Grupo Octubre y de la dirección periodística de Página 12, no de los trabajadores, que ojalá tuviéramos esa capacidad, pero tenemos otras, pero no todavía esa. Lo que sabemos, como decía recién, es que no va a salir el diario entonces ni mañana ni pasado. En la web vemos que hay algún tipo de actualización, también digo, no con notas que hayamos producido y que estemos produciendo los trabajadores, pero hay una estructura garantizada para que se pueda actualizar, con lo cual, bueno, hay algún tipo de movimiento en la web. De todos modos, obviamente los trabajadores somos esenciales y eso se nota, o sea, la cobertura es insuficiente, tiene errores, tiene incluso una línea editorial muy distinta a la que tendríamos si fuéramos nosotros que estuviéramos produciendo. La semana pasada nuestro paro de 24 horas coincidió con el violento desalojo en Guernica, y Página 12 tuvo una cobertura muy dudosa y muy... evitó hablar en un primer momento de la palabra represión, habló de enfrentamiento, bueno, ahí estábamos de paro, y esas son las consecuencias de que no haya trabajadores con la línea editorial, que no haya trabajadores defendiendo nuestra línea editorial adentro, ¿no? Con lo que me estás diciendo, ¿puedo pensar que existe una suerte de censura o de direccionamiento a la información que tienen que brindar? Eso siempre, digo, hemos denunciado también, bueno, con el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que integra la comisión interna que yo integro, del cual soy delegada y dirigente, siempre decimos que hay en todos los medios, y que los trabajadores somos garantes de la libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, porque sistemáticamente venimos denunciando censura como Asamblea de Página 12. Hay muchos casos, sí, hay muchísimos casos permanentemente, algunos más groseros que otros que incluso se van naturalizando tristemente, y que también ahí nos tenemos que dar una tarea para evitar esa naturalización, pero sí, digamos, ejercicio de censura, teniendo en cuenta que los diarios son empresas económicas, digo, que son empresas, hay permanentemente, sí, hay permanentemente. Y esta medida que adoptaron los trabajadores de Página 12, ¿se podrían extender a otros de los medios del Grupo Octubre? Por ejemplo, que tenga que ver con la radio o alguna otra posibilidad. Mirá, irregularidades hay en todo el grupo, eso lo venimos viendo hace años. Yo trabajaba en otra empresa del grupo y me consta muy ampliamente. Sí, lo que sucede es que todavía no hay un grado de organización en las otras empresas del grupo que permita pensar en el desarrollo de alguna medida. Obviamente es una construcción a largo plazo que desde el CIPREVA y mismo de la Asamblea de Página estamos dispuestos a darnos y dispuestas a darnos. Todavía falta, todavía
falta la profundización de la organización en las otras empresas. Pero también hay que decir que el Grupo Octubre no tanto como grupo es nuevo, pero sí su expansión y que sea, entiendo, el segundo grupo de medios más numeroso ya del país, eso es relativamente nuevo, con lo cual, bueno, Página tiene 33 años y tiene una organización gremial de 33 años que ampara y permite este tipo de medidas. Los otros medios, los compañeros y las compañeras de otros medios también seguramente se darán su recorrido con el tiempo, con el fortalecimiento de las plantas de los trabajadores, y también algo que impide mucho eso es la rotación producto de la precarización, ¿no? Cada vez las condiciones de contratación son más precarias, con lo cual hay muchísima mayor rotación, hay más miedo de organizarse, hay otras cuestiones que en Página están un poco más aceitadas, pero bueno, ojalá que en un futuro podamos hablar de un grupo unificado también en lo que tiene que ver con la organización. Paula, todo nuestro apoyo desde nuestro programa y desde el espacio seguramente de todos los compañeros del Movimiento Comunero. Vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir hablando de esto y bueno, y fuerza, te agradecemos la comunicación. No, les agradezco yo porque, mira, desde que tengo memoria, de que nos conocemos hace muchos años, siempre la solidaridad del Movimiento Comunero con todos los conflictos que estamos viendo dentro del diario, en su momento en la radio, en su momento también situaciones personales que te agradezco de nuevo, siempre estuvieron ahí en la primera línea con la solidaridad a la mano, y bueno, eso es muy importante porque, cierro con esto, si me permitís, hay algo que, hay una grieta entre los medios que no existe, y es la del corporativismo cuando se trata de la difusión de los conflictos dentro de las empresas. Nunca una empresa, nunca otros medios privados o hegemónicos van a difundir nuestros conflictos, y entonces cada medio, cada programa, cada espacio periodístico que lo hace, para nosotros vale el doble y vale oro, y por eso te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos los compañeros. Muchísimas gracias, mucha fuerza, buenas noches y seguimos en contacto. Bueno, buenas noches, un abrazo grande y gracias de nuevo. De Rusia llega a Argentina la vacuna contra el COVID, pero también llegaron los cosacos. Rudy Sanz nos presentan a los cosacos de acá. Что же дома водят не видела? Бакьянович! Ха-ха, Бакьянович, Спутник! Нет, Спутник просто повыше. Да, Prosi. Wow, Bartowicz, Setentowicz, Agua Trentowicz. Prosi. Polniąty Nadia Wasilikowa. Bakuniowicz, Argentinian, Tosumiszowskis, Doris Besset, no, es Lendivich, fuiste no entiendo, Gali. Dos veces. Ajá, dos veces. Primera vuelta, COVID, Falski. Segunda vuelta, neoliberalismo, Falski. Prosi. Wyginęła der Kasz i holding kolonializmu. Da. Bakunin jest Privatowicz. Bakunin antykolonializmu, Bakunin antyinfodelica, Bakunin antyprezydent hegemonikiem. Nowicz wie, mas kiedy Wyginęła? Krewodiniawicz. Prosi. Brother, Kazemi chodź. La vacuna viene desde Rusia, mientras mienten nación junto a Clarice. Desinforman y dicen cualquier cosa, y envenenan las mentes por aquí. Sin pudor dicen cosas espantosas, que te inyectan a Trotsky y a Lenin. Hay gran parte del pueblo entusiasmado en terminar con esta maldición. La mayoría esperamos la vacuna, la minoría la devaluación. Establishment. Mucha gente tiene la esperanza de volver a la normalidad. Sí, mientras la oligarquía
sequía que nos garca, tira y tira y tira para atrás. Si les conviene que estemos divididos, de esa forma ellos ganan mucho más. Sí. Con mentiras difaman la vacuna, con veneno neocolonial. Sí. Vacunate seguro que segura, si es que la derecha dice que hace mal. Brasil! 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 Y esta noche vamos a hablar también de servicios públicos. Hemos hablado de la electricidad como una medida que se adoptó en la época de Mauricio Macri, modificando los cuadros de consumo eléctrico, determinaron que al día de hoy estemos pagando tarifazos residuales en la electricidad. Pero ¿qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con Metrogas? Tenemos denuncias de ciudadanos, de vecinos que nos están contando que le cortaron el gas hace 4 o 5 años. Sin embargo, están recibiendo facturas de Metrogas de varios miles de pesos por un supuesto consumo de un servicio que no tienen. Vamos con la primera parte de una entrevista con Claudio Boada, que también nos va a hablar de los precios excesivos en los supermercados o qué es lo que pasa cuando vas a la caja y te cobran un valor distinto al que figura en la góndola. Estamos comunicados con Claudio Daniel Boada, director de Usuarios y Consumidores. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Claudio. El tema de esta noche que estamos planteando es la situación con las empresas, en este caso con Metrogas. Se comunicó con nosotros un grupo de vecinos, un puñado de vecinos diría, que recibieron facturas de gas que son con fechas, o sea, están dando el consumo en el mes del mes de noviembre, del mes de diciembre, del mes de enero, aunque todavía no llegamos a esas fechas, están facturando como si se hubiera consumido, pero lo más interesante de esto, lo que nos plantean, es que esa gente a la que le están cobrando ese consumo de gas, que supuestamente adivinaron cuánto van a gastar en el mes de enero o de diciembre, bueno, esa gente no tiene gas, porque los medidores no están habilitados, porque funciona el departamento con energía eléctrica, alguna vez le cortaron el gas, pusieron medidores nuevos, pero ellos no lo rehabilitaron. Igual les llega la factura. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, la verdad que a nosotros nos extrañó mucho cuando nos consultan este caso y empezaron a pasar cosas por la cabeza, ¿no? Uno pensó en facturación mínima, o sea, cuando uno tiene una conexión, ahí no tenemos conexión para más, ¿no? Pensemos eso. Cuando uno, bueno, revisamos las facturas y no facturaban factura mínima, no facturaban consumos reales, figuraban alternativamente consumos reales y consumos estimados, y no hay conexión, como vos decís, esto es una aberración total, no hay conexión domiciliaria. Aclaremos esto de por qué no hay conexión domiciliaria. Como vos decís, si esto es un lugar que pasa mucho, ha pasado mucho y sigue pasando, por cuestiones de seguridad, cuando hay pérdidas, se corta el gas. Y entonces le encomiendan al consorcio o al edificio una serie de trabajos, como cuando te retiran el medidor y te cortan. Vos tenés que adaptar tu instalación a las nuevas normas. Si es un edificio muy viejo, a veces no puede seguir funcionando en el mismo lugar el termotanque, te hacen poner rejillas de ventilación en distintos lugares. Y bueno, y muchos de estos departamentos, muchísimos, se convierten en lo que nosotros llamamos electrointensivos. ¿Qué significa esto? Que tienen prácticamente la totalidad de los servicios con electricidad.
Pones una cocina eléctrica, pones un termotanque eléctrico que no tiene limitaciones en la ubicación. Un termotanque de gas sí. Entonces, claramente, vos no tenés consumo de gas, tenés consumo mucho más alto de electricidad. Hay casos donde en edificios que se han reinstalado, hecho todo esto, es que quedan solamente funcionando las cocinas y los hornos, ¿no? Bueno, igualmente esto es un tema que es muy conflictivo en la ciudad porque lleva muchos meses hacer toda la instalación, que un consorcio renueve toda la instalación y pueda funcionar. Bueno, muchos de estos quedan en el camino, como vos decís. ¿Qué significa quedar en el camino? Que la persona opta por tener termotanque eléctrico y cocina eléctrica. Y acá tenemos ese caso, que está el lugar donde está puesto el medidor, porque está puesto el medidor, pero que está cerrada la llave y nunca lo conectaron al departamento. No le habilitaron el gas al departamento. Entonces yo me pregunto, ¿y qué le facturan ahí? Que era esta cuestión. Realmente más allá de que tenemos el problema del tarifazo que arrastramos del gobierno de Macri, pensemos que 2.500 al 3.500% fueron los aumentos de aquellos 4 años. Tenemos todo el problema de la facturación estimada, porque en un principio no se pudo verificar los números, pasar los que miden, los que anotan, los tomadores de consumos, no podían pasar. Así que es toda una complejidad el problema del no corte. Hay muchos problemas con las facturaciones. Y a esto le agregamos este tipo de facturas. Mirá, nosotros con una empresa de gas del interior del país, una vez detectamos una factura millonaria tal cual, para un departamento, una factura millonaria. Y sí, la empresa reconocía que la factura no podía ser. 2 cosas. Primero, reconocieron y le dijeron al usuario, y páguela que le devolvemos. Una factura millonaria, me refiero a una factura arriba de $1 millón. Segundo, nos reconocieron a nosotros que en su sistema contable computarizado, claramente, no tenían ninguna alerta de que cuando una factura tenía, para un residencial, ¿no?, una normalidad de estas, le impidiera la impresión o le dijera, esta factura la tienen que revisar. Bueno, no lo tenía. Creemos que hay muchas falencias comerciales. Digamos, estas no son falencias técnicas, digamos, no son falencias de calidad del producto, por eso le decimos falencias comerciales, que viene a ser a cómo se factura, en qué forma se factura, que te llegue la factura o no te llegue. Y esta es una de las más disparatadas que hemos escuchado. Claudio, uno de los matices tiene que ver, por un lado, estamos diciendo la locura de que le cobren gas a alguien que no lo utiliza, que le pusieron un medidor nuevo, curiosamente, que ya marca como que se ha consumido gas, es uno de las cuestiones, pero por otro lado, el problema que tiene el ciudadano que recibe una factura que se le descuenta automáticamente en el banco, o el que sí tiene conectado el gas y le llegan estas facturas irregulares con sobreprecios, porque en algún momento en la factura hay una letra E que sería estimativa y una R que sería real, pero uno dice, uy, gasté mucho gas. Y los que se dieron cuenta son que no gastaron eso porque no tenían el medidor conectado. Pero normalmente uno no va a la sala de medidores de gas a ver si gastó más o menos. Va y paga. Yo te diría que sí, que esto es algo que pasa con todas las cosas. Recibimos la liquidación de la tarjeta y dice tanto, y más o menos era lo que calculaba, uno piensa. Y no revisás ítem por ítem. No conozco gente, o conozco muy poquita gente que cuando usa la tarjeta anota su gasto y después cuando le llega la liquidación los controla. O que entra a su home banking y controla
los cargos que vienen en su tarjeta. Hay muy pocas. La Asociación Norteamericana de Distrofia Muscular de Estados Unidos desembarcó en la Argentina. Vamos a hablar con Eduardo Joly, titular de la Fundación Rumbos, sobre la llegada de esta asociación y qué relación tendría con el gobierno de la ciudad y el posible cierre del IDEP. Pero también vamos a hablar de un tema que planteamos en el último programa que tiene que ver con la esterilización forzada de personas con discapacidad. Estamos comunicados con Eduardo Joly, sociólogo, titular de la Fundación Rumbos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Eduardo. Bueno, queremos saber, sabemos que hay una asociación que estaría llegando a la Argentina o que ya estaría radicada en el país, Teletón. ¿Nos podés contar qué es esto, qué es esta asociación? Mira, Teletón es un programa televisivo, es un espectáculo televisivo que inició en Estados Unidos hace muchas décadas, patrocinado por la Asociación de Distrofia Muscular de Estados Unidos para recaudar fondos. En sus inicios y durante muchas décadas, Jerry Lewis, el famoso cómico norteamericano, llevaba adelante este espectáculo, pero fue un espectáculo que fue muy cuestionado por el movimiento de personas con discapacidad en Estados Unidos. Porque con la intención de recaudar fondos para encontrar una cura para la distrofia muscular, se presentaba a los denominados pacientes con distrofia muscular en un lugar de pobrecitos, en un lugar lastimoso. Y el movimiento de derechos de personas con discapacidad en Estados Unidos decía que esta manera de presentar a estas personas reforzaba la ideología de que las personas con discapacidad son merecedoras de lástima y que lo único que podía llegar a salvarlas, ya sea una cura médica o la beneficencia. Jamás este planteo fue tomado en cuenta por esta asociación en Estados Unidos y el Teletón sigue funcionando, ya no con Jerry Lewis a la cabeza. Las asociaciones de distrofia muscular en América Latina, algunas de ellas, por ejemplo la de Chile y la de Uruguay, incorporaron este tipo de espectáculo televisivo para recaudar fondos para sus asociaciones. Nosotros nos enteramos hace menos de una semana de que en la Argentina piensa desembarcar este Teletón. No directamente patrocinado por la Asociación de Distrofia Muscular, sino por un grupo de médicos que pertenecen al equipo de FLENI. Y su objetivo es establecer un centro de rehabilitación integral de enfermedades neuromusculares esqueléticas en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos oponemos por dos razones. Una de ellas es que no estamos dispuestos a aceptar de que en nuestro país, en los medios, se siga reforzando esta imagen lastimosa de las personas con discapacidad. Pero, curiosamente, quiere desembarcar este programa en un momento en el cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dirige Rodríguez Larreta, seguramente va a retomar una iniciativa
de cerrar el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está en el Bajo Belgrano, el antiguo Instituto de Lisiado, donde en los años 50 se atendían a niños con polio. Así es como surge el IREP. Y un lugar de excelencia que fue a nivel nacional y luego con la federalización de la salud se restringió para la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué Rodríguez Larreta quiere correr al IREP del Bajo Belgrano? Porque los predios son predios de gran valor inmobiliario para emprendimientos negociados de quienes lo rodean. Prospera una iniciativa resistida en el 2018, no solamente por los trabajadores del IREP, sino por pacientes, por personas con discapacidad, por familiares, por la comunidad en su conjunto, organismos de derechos de personas con discapacidad. Si fue resistido, pero si llegase a prosperar, Rodríguez Larreta le estaría regalando a este nuevo centro de rehabilitación, gracias a Teletón, de un espacio que el Estado dejaría de ocupar, que es el de brindar servicios de rehabilitación a través del sistema de salud público. Entonces nosotros nos oponemos a esto y nosotros hemos elevado en el día de hoy una nota a la Agencia Nacional de Discapacidad planteando esto y requiriendo que no se permita que Teletón se establezca en el país y que, por el contrario, la ANDIS procure la asignación de fondos para el Sistema Nacional y Federal de Salud Pública para que atienda realmente las necesidades de la población en su conjunto, incluyendo a la de las personas que tienen patologías que habitualmente se asocian con la discapacidad. Nosotros pensamos que es absolutamente necesario que el Estado retome su rol como garante de la salud de la población y que frene y revierta el proceso de mercantilización de la salud de la cual Teletón forma parte. Ahora Teletón va a decir, no, pero nosotros queremos atender a toda la población, inclusive aquellos que no pueden pagar y les vamos a dar una beca, si no pueden pagar. Bueno, eso un poco me recuerda a cuando Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, bajo el mandato de Macri, dijo que su iniciativa era que familias pudientes, familias ricas, apadrinaran a niños pobres con discapacidad. Volvemos a la limosna. No estamos dispuestos a aceptarlo. Y hemos desarrollado una campaña donde tenemos ya, cuando la presentamos en la ANDIS hoy y en Secretaría General de la Presidencia de la Nación, más de 200 firmas que incluye a organismos de derechos de personas con discapacidad, a científicos sociales de primer nivel de nuestro país que trabajan la problemática de la discapacidad. Estoy hablando de sociólogos, antropólogos, politicólogos, profesionales de la salud, tanto de la salud mental como de la salud física, la mía que uno establezca esas diferencias, médicos, kinesiólogos, respaldan nuestra postura. Y esperemos que el gobierno de la nación tome nota del planteo y no permita que Teletón se establezca en la Argentina. Agrego algo. En su última revisión por parte del Comité de Naciones Unidas, que está a cargo de ver si se cumple o no se cumple la Convención
de los derechos de las personas con discapacidad, de la cual nuestro país es signataria, y hizo una observación a Chile, puntualmente respecto a Teletón, y dijo: el gobierno de Chile no puede seguir financiando esta campaña Teletón, porque lo estaban haciendo, porque esto va en contra de la convención, porque sigue ubicando a las personas con discapacidad en un lugar que no es el de ciudadanos con derechos. Clarísimo. Clarísimo. Bueno. Eduardo, quería consultar. La semana pasada recibimos un video que nos mandaron integrantes de la Fundación Redi que tiene que ver con la esterilización forzada de personas con discapacidad. ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Qué tema ese? Mira, sí, yo he visto ese video que produjo Redi, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la cual también participan y apoyan a SIG, el CELS, y otras organizaciones que tienen fundamentalmente que ver con el derecho de las mujeres. Bueno, para empezar, lo primero que tengo que decir, con o sin discapacidad, toda mujer tiene el derecho inalienable de tomar las decisiones que correspondan respecto a su cuerpo. Pero eso justamente es algo que no se les ha permitido. Recuerdo una compañera que dirigió durante años el área de discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Marilu Ferreira, fundadora de Redi, ella, cofundadora, que cuando ella había tenido polio de niña y cuando ella quiso tener hijos, el ginecólogo, el obstetra trataron de convencerla de que eso era un absurdo, de cómo ella, usuaria de silla de ruedas, iba a poder tener hijos. Bueno, finalmente ella se consiguió un ginecobstetra que no le opusiera tanta resistencia, tuvo sus hijos, terminó divorciándose y los crió maravillosamente bien. Menciono esto para señalar que la ley a la cual hace referencia digamos, Redi, y que tiene que ver con la esterilización quirúrgica, no es el único impedimento, el único obstáculo a que tanto padres o madres, hombres o mujeres con discapacidad, puedan maternar o paternar. Está la idea de que la persona con discapacidad de por sí es una persona sexuada. Si encima se le niega la posibilidad de maternar, siendo mujer, o de paternar, se le está colocando en el lugar, en el caso de la mujer, es menos que una mujer. Entonces, tal vez ni entra en la categoría de mujer. ¿Por qué? Porque está la ideología, y esto viene muy reforzado del catolicismo, de que reproducir es la función materna, por excelencia, la función de la mujer. Entonces, si vos no podés reproducir, entonces, ¿en qué lugar estás? Sos una persona sexuada, sin género inclusive. ¿En qué lugar estás? Y en el caso de los hombres, si no se te permite ser padre, entonces la supuesta potencia viril masculina no existe. Esto está inserto dentro de toda una ideología por la cual la persona con discapacidad es una persona vista como una persona en menos y por tanto se utiliza eso para restar y reforzar el restarle derechos. Uno de ellos es el derecho a maternar, a paternar. Me parece que
la campaña es importante independientemente de cuáles sean las estadísticas respecto a cuántas personas con discapacidad, cuántas mujeres con discapacidad son o no son esterilizadas. Eso es insignificante detenerse en eso. Lo importante es que toda mujer tiene derecho a decidir respecto a su cuerpo y decidir si quiere o no quiere tener familia. Y eso es un derecho que le corresponde, tenga o no tenga discapacidad. Eduardo, te agradecemos muchísimo toda la información que nos estás brindando, estos conceptos, y nos vamos a mantener seguramente en contacto y vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa con Teletón y esperemos que no se les ocurra ir nuevamente contra la tierra pública del IREP. Estamos luchando por la costanera norte y por tanta tierra en la ciudad, en Caballito, en Colegiales, en Villa Urquiza. Esperemos que no perder la tierra pública y fundamentalmente no perder un centro tan importante como es ese. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches, Eduardo. Desde las comunas, los vecinos nos estamos organizando. Las comunas tienen que resolver los problemas de los vecinos. Presupuesto para las comunas ya. Mi nombre es Paula, soy de la Comuna 8 y quiero saber en qué se gasta el presupuesto en mi comuna. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es increíble, porque el gobierno nacional le saca 1 punto y pico de coparticipación una vez, hace una demanda al Superior Tribunal de Justicia para que le devuelvan la plata. Ahora, el gobierno de la ciudad viene afanándole a las comunas durante 9 años el 5% de los recursos de la ciudad que debería por ley transferirle a las comunas, y de eso no dice nada. Sumate vos también a esta campaña, mándanos tu video. Por último, quiero consultarte. Cuando hablamos el caso de la empresa de gas o la empresa distribuidora de energía eléctrica que nos cobra de más, pero muchas veces ocurre que vamos a hacer una compra al supermercado y cuando pagamos en la caja, el precio que figura a veces es un poquito mayor y a veces es mucho mayor al que figura en la góndola. ¿Qué tiene que hacer el comprador, la persona que está comprando, cuando descubre esto? Bueno, claramente una denuncia, claramente. Primero, quiero decir que no es algo aislado, es algo muy repetitivo. Hay un cálculo hecho por una asociación de consumidores hace muchos años, creo que es el único que conozco sobre esto, y que sacó un promedio del 7% del valor en mayores costos abonado por este fenómeno que nosotros le decimos diferencia de precio góndola caja. Si yo te digo a vos, vas 1 hora y media a un supermercado, ¿te acordás los precios de cada cosa que miraste? Salvo que lo anotés, salvo que le saques una fotito, que es muy difícil. ¿Te imaginás que si te dice 82,86 y te cobran 86,82, no te das cuenta? Es un 5%. Es un 5%, más o menos, ¿no? 4 pesos y pico sobre 80. Es difícil de detectar. Es muy difícil de probar, pero es una cosa reiterada. Creo que si nosotros lo descubrimos, tenemos que reclamar. A veces nos hacen sentir que si defendemos nuestros derechos o los reclamamos, somos, que por 5 pesos reclamamos, somos medio miserable, y que además te dicen, mire toda la gente que hay en la cola. Pero la verdad es que ese es parte del negocio de ellos. Tenemos que reclamarlo. Hay un montón de estas estrategias
de góndola. Hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires donde tiene que haber disponibles a cierta distancia lectores de código de barras. De códigos de barra a disposición. Entonces vos comprás productos, perdón, comprás productos y vos podés ponerlos y probar si funciona o no, si el precio es el que te dicen o no es el que te dicen. En ciertos supermercados hay, en muy pocos, pero los ponen en sectores que a ellos les conviene. Por ejemplo, donde hay plantas, donde hay productos de bazar, donde es difícil porque hay mucha variedad y distintos precios, entonces es difícil anotar los precios en las góndolas. Entonces ahí te ponen lectores de código de barra. Y por otro lado, a veces te ponen lectores de código de barra en las cajas esas automáticas, donde no te atiende ninguna persona, uno pasa sus productos, pasa su tarjeta y te revisan al final. Y funcionan. Yo he visto fotos de un supermercado en Estados Unidos donde cada changuito tenía sobre la manija un lector de código de barra donde vos podías poner el producto e ir viendo cuánto valía, lo marcabas y sabías cuánto plata tenías en tu changuito, o sea, podías ir calculando tu compra. La verdad que estas comodidades, bueno, estamos en medio de una crisis económica muy grande, estamos en medio de la cuarentena y es difícil plantear estos temas. Pero esta ley de la Ciudad de Buenos Aires tiene, no me quiero equivocar, pero debe tener como 16 años y no tiene una aplicación clara que es en beneficio de los consumidores. Nosotros hicimos varios relevamientos en cierto momento en un mismo barrio, en distintos supermercados, y establecimos que si uno supiera comprar, hay otra ley que tampoco se cumple, que es la ley CIPCO se llama, y que es que vos en cualquier lugar te podés georreferenciar y te dicen los productos que querés comprar, en qué lugar de cerca de tu casa está más barato. Eso hay muy poco de eso. La Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación. Nosotros lo judicializamos, no lo cumplió nunca la Ciudad de Buenos Aires. Es mínimo lo que hizo sobre esto. Y la diferencia general de la compra es de alrededor de un 20 o un 20. Las promotoras educativas llegaron al barrio Carlos Mujica. Hablamos de esto con Florencia Martín. Estamos en comunicación con Florencia Martín. Ella es rectora del Instituto de Formación Docente Dora Acosta. Buenas noches, Florencia. Hola, buenas noches. Florencia, sabemos que trabajaron, que desarrollaron un programa de promotoras educativas. Queríamos saber que nos cuentes cuál es la labor, cuál es la tarea que van a desarrollar o que ya están desarrollando, tengo entendido. Sí, la tarea, el programa es Promotoras Educativas Territoriales y hago hincapié también en el territorial porque tiene que ver con la tarea que nos proponemos desde el Instituto de Formación Docente Dora Acosta, que es la conformación de este programa que invita a estudiantes y egresadas de la institución a acompañar la trayectoria de estudiantes del nivel primario. Lo que se propone el programa es, de alguna manera, conformar y idear un plan pedagógico para ya sea revincular a los niños y a las niñas con la escuela o para fortalecer sus trayectorias. Eso desde lo educativo y desde lo territorial también es importante el acompañamiento a las familias y nuestras estudiantes viven en el barrio Carlos Mujica y acompañan las trayectorias de los estudiantes que también viven en el barrio Carlos Mujica. Entonces la variable territorial, el conocimiento del barrio, el conocimiento de las herramientas que hay disponibles en el territorio para fortalecer las trayectorias como sus familias es muy importante. Florencia, sabemos que uno de los problemas serios que tiene en el barrio tiene que ver con la conectividad y tiene que ver con, en muchos casos, con la carencia
de un teléfono celular, una computadora, una notebook. ¿Cómo resuelven esta situación ustedes? ¿Cómo pueden avanzar con este apoyo, con esta problemática que tienen en el barrio? Sí, en realidad el pedido de conectividad y de computadoras al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es un pedido que hacemos la comunidad educativa del barrio Carlos Mujica, pero también de todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hacemos como instituciones y de manera colectiva, ¿no? Es un pedido de todas las instituciones educativas del barrio. Eso es una lucha que no se abandona y que es necesario y es un derecho en pandemia, pero también en momentos en los que no hay pandemia, ¿no? Hoy el derecho a la educación también es el derecho a la conectividad. Es por eso que de alguna manera es una lucha que nos atañe todo el tiempo. Las promotoras educativas lo que tienen es que viven en las cercanías, o sea, son vecinos y vecinas de los niños y niñas que acompañan. Entonces ahí la propuesta es, según y siempre con una educación contextualizada, es acercarles material impreso, que puedan elaborar las tareas, o una comunicación WhatsApp según el familiar del estudiante o de la estudiante que se acompañe, digamos. Es muy singularizada la estrategia, ¿no? No es una estrategia unificada. Siempre el objetivo es garantizar el derecho a la educación y al aprendizaje. Ya sabemos, y la historia de la Ciudad de Buenos Aires lo demuestra, que un gobierno que hace tanto tiempo que está, no define políticas inclusivas y en el marco del derecho, sino desde la meritocracia, y es la comunidad organizada la que en definitiva no descansa por garantizar, entre otros, el derecho a la educación. ¿Cómo se contactan ustedes con los estudiantes y viceversa? ¿Cómo llegan los estudiantes a contactarse con ustedes? Nosotros ya tenemos un conocimiento dentro del barrio, ¿no? O sea, somos una institución que está dentro del barrio, el barrio conoce que hay personas que se están formando para ser maestras y maestros, y en definitiva es un rol que vienen cumpliendo nuestras estudiantes y nuestras egresadas en el barrio. O sea, el otro día una estudiante promotora decía, me llamó el hijo del almacenero de la esquina para decirme que le explique matemática, y le expliqué matemática. Entonces es una forma también de institucionalizar, o sea, que nos conocen. Y después la articulación con las escuelas hacen que durante todo este tiempo hay un niño y una niña que vive en tal manzana, alguien lo conoce, la conoce, puede ir a llevarle un cuadernillo. Entonces viene siendo una relación que viene conformándose y que se viene a institucionalizar. En este caso ya hay alrededor de 70 niños y niñas inscritas que llegan a través por el boca en boca o también por las escuelas también, que en algún punto brindan algún conocimiento de cuáles son los niños y niñas que necesitan más acompañamiento. Este trabajo que ya están desarrollando, ¿sigue hasta qué mes? En principio está planificado por 6 meses, pero la idea es que continúe. Decimos 6 meses porque después hay que reelaborar la estrategia, ¿no? Quizás si la pandemia lo permite, se pueden conformar grupos de aprendizaje y no que sea una estrategia sobre el sujeto solamente o individualizada. Tenemos planificado también, como una de las líneas de acción del programa, es conformar grupos de alfabetización inicial. Bueno, eso se va a ir viendo. Lo importante de cualquier programa educativo es que tenga claro cuál es el objetivo, cuáles sean las líneas de acción y que esté abierto a ser problematizado y reelaborado según el contexto, ¿no? Este programa se va a desarrollar en principio exclusivamente en el barrio Carlos Mujica, pero tengo entendido que hay un proyecto de ley que estaría trabajando, que estaría armando una legisladora. Sí, la legisladora María Bieli lo que plantea es un proyecto de ley justamente para que pueda de alguna manera
universalizarse en la ciudad de Buenos Aires el rol de las promotoras educativas y de acompañamiento a las trayectorias. Sí, esto va a ser presentado en los próximos días y bueno, esperemos que el oficialismo de la legislatura acompañe, ¿no? Y que pueda realmente estar a la altura de las necesidades del pueblo. Esperemos que así sea. Es un tema fundamental la educación en la ciudad, que sabemos que cada año va perdiendo presupuesto y la verdad que esta iniciativa, este trabajo que están realizando ustedes es algo muy necesario y están ocupando un rol que parece ser que el Estado de la ciudad, no sé, se olvidó que hay barrios populares que, además de un montón de problemas que tienen, también un problema serio es la educación. Totalmente, sí. Por eso para nosotros es tan importante que el acompañamiento del Ministerio de Educación de Nación, que tiene iniciativas como el programa Redes o el proyecto Cerca, que es poner el Estado Nacional justamente al servicio del fortalecimiento de la educación inclusiva, y que de nuestra parte también tenemos un reconocimiento del Ministerio de Educación de Nación. Te agradecemos muchísimo la información, Florencia, y bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema en próximos programas. Por supuesto, gracias a ustedes por la nota y por dar a conocer estas iniciativas y estos programas y proyectos tan necesarios. Muchas gracias, buenas noches. No, a vos, gracias. Y así llegamos al final de Globópolis. Te esperamos el próximo domingo a las 20 horas, como siempre, en Canal 22. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí en cualquiera de los 4 puntos cardinales y en el horario.